Buen día, chicos, me da gusto saludarlos, al menos por este medio virtual, y bueno, espero que ustedes se encuentren muy bien, al igual que toda su familia. En la sesión anterior vimos lo que es un diccionario de datos y ustedes realizaron un apunte. Vamos a dar un repaso de lo que se conoce como un diccionario de datos en la programación, recuerden. Entonces, un diccionario de datos es una lista organizada de los datos utilizados por el sistema, que gráficamente están representados por los flujos de datos y almacenes presentes sobre el conjunto de diagrama de flujo de datos. Contiene el mismo significado de los componentes del análisis de un sistema y registra la documentación de procesos, flujos de datos, almacenes de datos y datos elementales. Bien, entonces un diccionario de datos no va a ser otra cosa más que el diccionario de nosotros como programadores, ¿sí? Un diccionario normal que viene, viene una palabra y lo que significa esa palabra de manera general, ¿no? Tanto de inglés como de español. Si tomamos como referencia un diccionario, busco una palabra y me aparece el significado. Un diccionario de inglés, busco una palabra y la traducción de lo que es esa palabra en español, ¿sí? Entonces un diccionario de datos para nosotros como programadores va a ser lo que significa una palabra en nuestra base de datos y la descripción de esa palabra, ¿sí? Lo vamos a ver un poquito más adelante para que les quede más claro. Algunos de los símbolos que se van a utilizar en el diccionario de datos son el igual o dos puntos igual, que es una composición. Este es un símbolo de composición que significa que está compuesto o es equivalente a. Más, que es de inclusión, es decir, y, ¿no? Este campo y este otro campo. Los corchetes, que son de selección, que es cuando puede ser una opción o la otra, ¿sí? El de llaves, que es interacción, que son los componentes encerrados entre llaves. Opción significa que puede o no estar presente, es decir, puede ocupar ese dato o no. Texto, que es algún comentario sobre ese dato, y el arroba, que es el identificador, que se utiliza para señalar un campo o conjunto de campos que identifican cada ocurrencia de un almacén. Y entonces vamos a ir describiendo cada uno de estos. La composición de inclusión se introduce con el símbolo igual. Por ejemplo, este campo normal identi-alumno va a ser igual a la matrícula más los nombres más el apellido. Es decir, que esta palabra identi-alumno va a estar compuesta por matrícula y nombre y apellidos, ¿sí? Por eso es que esta se llama composición, ¿sí? El segundo es selección. Este dice que se representa entre corchetes esperando cada opción mediante el símbolo, que este es el que nos permite tener una opción o la otra, indica una selección entre campos alternativos. Por eso es que aquí tenemos, ¿no?, el ejemplo que si es socio, verdadero o falso. Es decir, pero tiene que ser una de las dos opciones. El siguiente es interacción, representa la repetición de los elementos incluidos entre paréntesis. Aquí tenemos este ejemplo que dice pedido igual a nombre-cliente más dirección-entrega más el producto, ¿sí? Entonces aquí lo que nos está diciendo es que representa la repetición. ¿Por qué? Porque a lo mejor, no sé, en una tienda, no sé, departamental, ¿no?, como Walmart, pues a lo mejor diferentes clientes, Carlos, Jorge, Mauricio, me pueden comprar el mismo producto, es decir, se va a repetir. Por eso es que esto está entre llaves, porque puede repetirse, ¿sí? El siguiente es opción. El dato opcional indica que puede o no estar presente. Por eso aquí tenemos I de socio, que va a ser nombres más apellidos más número de carnet más
teléfono, es decir, que puede, entre paréntesis significa que puede o no brindarme su teléfono, tenerlo, es decir, no es un dato como tan necesario para nosotros en nuestra base de datos. ¿Sí? Siguiente, identificador. Se usa en las definiciones de almacenes y selecciona uno o más datos para organizar la colección de entradas en un almacén. Bueno, esto ya es como un dato muy específico, por ejemplo en las bibliotecas. Todos los libros deben de tener esta identificación, ¿sí? Este código más el título, más autor, más número de unidad, ¿sí? Entonces, pero este ya es un dato muy específico en algunas bases de datos. Entonces, esto es a grandes rasgos de lo que está constituido un diccionario de datos. No vamos a ocupar todas las opciones, todas las alternativas como tal, pero sí algunas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver a continuación, que sería ya en esta sesión, la sesión número 5, es un ejemplo de un diccionario de datos, porque a lo mejor todo lo que vimos ahorita a ustedes les resulta un poco confuso o complicado, entonces vamos a aterrizarlo con un ejemplo para que les quede más claro. El ejemplo que vamos a hacer es el diccionario de datos de una escuela, que estas bases de datos, recuerden que ya las hemos visto, de una escuela, entonces pues vamos a ver cómo va a funcionar el diccionario de datos. Entonces, un diccionario de datos va a ser una tablita, así como la que está aquí, que va a tener el nombre de la tabla. En este caso vamos a hacer la tabla del profesor, la fecha en la que se está haciendo el diccionario de datos, la descripción. Por ejemplo, si esta va a ser la tabla del profesor, voy a poner aquí en la descripción tabla que contendrá los datos necesarios del profesor para la base de datos. ¿Sí? Donde también vamos a tener los datos de campo, tamaño, tipo de dato y la descripción, pero ya de manera muy específica, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, tenemos tabla, fecha, la descripción de nuestra tabla y las columnas que va a ser campo, tamaño, tipo de dato y descripción. Estas van a ser nuestras columnas. Esta va a ser matrícula, que sería campo, tamaño, tipo de dato, descripción, ¿sí? Esas van a ser nuestras columnas. Bien, ahora vamos a observar que, por ejemplo, tenemos campo. Recuerden que los campos van a ser todos los datos que vamos a ocupar para esa tabla. Entonces aquí tenemos el campo ID-matrícula P, lo que significa que es la matrícula del profesor, porque también voy a tener la matrícula del alumno. Entonces aquí va a ser ID-matrícula P. El tamaño, que es decir, el tamaño que yo voy a darle a ese campo, en este caso vamos a ponerle 7. De acuerdo a la matrícula del profesor son 7 los números, ¿sí? Es decir, el total de números que vamos a ocupar, por eso vamos a poner aquí 7. Tipo de dato pues es numérico porque son solamente números. Y en la descripción, ¿qué es lo que contiene ese campo? Ese campo aquí dice que contiene la matrícula asignada al profesor, que contiene el año de ingreso. Parte de los números que tiene esa matrícula viene el ingreso del profesor. Entonces es el primer campo. El siguiente campo sería apellidos-P. El tamaño vamos a poner aproximadamente 20. Tipo de dato texto, porque voy a poner mis apellidos, ¿no? Por ejemplo, los míos, Aburto, Castro. Entonces pues son letras, por lo tanto el tipo de dato es texto. Y aquí en la descripción ponemos contiene el apellido paterno y materno del profesor. Y aquí vamos a ocupar, en este caso, ¿sí?, este campo apellidos P, que va a estar compuesto por apellido paterno más el apellido materno. Es decir, en este campo vamos a poner los dos apellidos,
paterno y materno. Recuerden que el I significa unir, ¿sí? Que son dos, que está compuesto. Entonces apellidos-P está compuesto por apellido paterno y apellido materno. El siguiente campo es nombre. Aquí vamos a ponerle 20 aproximadamente, texto. Y bueno, en descripción, nombre completo del profesor, puede ser uno o más nombres, ¿sí? Es decir, que puede ser que el docente solamente tenga uno o dos. Hay personas que inclusive tienen hasta 3 nombres, entonces por eso aquí especificamos que puede ser uno o más nombres. Siguiente campo, edad. Y bueno, aquí le vamos a poner 2 dígitos porque bueno, lo máximo que puede tener un docente pues son 99 años, ¿no? Ya si alguien llega a 100, pues ya está ahorita actualmente un poco complicado eso, ¿no? Entonces por eso ponemos solamente 2 dígitos, porque el máximo pues sería 99, ¿sí? Por eso son 2 dígitos. Tipo de dato es numérico, porque obviamente voy a ocupar números, y la edad del profesor, ¿sí? Esa es la descripción. El siguiente campo va a ser grado-A, un tamaño aproximado de 15, y el tipo de dato va a ser texto. En la descripción, nivel de estudio del profesor, si es técnico, si tiene una licenciatura, si tiene una maestría o un doctorado. Por eso es que va a ser texto, porque nosotros vamos a escribir qué grado académico tiene el docente, de acuerdo a estas opciones: técnico, licenciado, maestría o doctorado. El siguiente campo es turno-P, el tamaño es de 8 aproximadamente, va a ser tipo de dato texto, porque yo voy a escribir si el turno del profesor es matutino, vespertino o mixto, a lo mejor da en ambos turnos, ¿sí? Entonces por eso es texto. Y en la descripción colocamos esto. Y el último campo, que es sueldo-P, es decir, sueldo del profesor, aproximadamente ponemos 10. En tipo de dato moneda, porque pues va a ser un sueldo 4.500.50, ¿no? Entonces pudiera también yo ocupar numérico, pero la diferencia es que aquí pues me lo maneja en signo de pesos. Por eso es que ocupamos el tipo de dato de moneda. Y bueno, la descripción pues es el sueldo del profesor. Entonces de esta forma quedaría la tabla del profesor, ¿sí? Hacia grandes rasgos. Pueden ser más datos aquí o pueden ser menos, porque también podría a lo mejor incluir cantidad de horas, ¿no?, que da el profesor clase. Entonces puede ser más datos aquí, pero por el momento lo vamos a dejar así. Entonces la actividad que ustedes van a completar consiste en que ustedes van a hacer ahora la tabla del alumno, van a llenar con la fecha, la descripción. Yo aquí les puse solamente el primer campo, que por ejemplo ID-matrícula A, un tamaño aproximado de 7, tipo de dato numérico, y bueno, la descripción, matrícula asignada al alumno que contiene el año de ingreso, ¿sí? Entonces igual ustedes van a llenar estos campos con su tamaño, tipo de dato y la descripción, ¿sí? Los campos ya los tenemos porque los han hecho ustedes en el tema de diagrama de flujo de datos y el diagrama entidad-relación. El más cercano es el que hicimos de diagrama entidad-relación, de lo que fue precisamente su examen. Entonces, pues ya tenemos estos datos. Pueden ser igual los apellidos, la edad, a lo mejor la dirección, el teléfono, el turno. Entonces hay una gran cantidad de datos que ustedes pueden poner aquí. Y también van a completar la tabla de materia. Igual ya ustedes tienen estos datos porque venían también en el diagrama que ya hicimos entidad-relación, ¿sí? Aquí los campos, pues el ID, la clave, el nombre de la materia, el profesor que la imparte, el grupo, el salón, no sé. Ustedes ya tienen estos datos, ¿sí? Hay que agregar su tamaño, tipo de dato y la descripción. Recuerden que hay que hacerlo en su libreta, hay que tomarle una foto y me lo envían, lo adjuntan a la actividad, ¿sí? Que se va a subir en Classroom. Y bueno, pues no me resta más que agradecerles y bueno, terminen su actividad
y nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan un excelente día.